Un par de comentarios antes de iniciar la exposición del tema de esta tarde-noche. El primero de los mismos es que el programa no lo estamos concluyendo. Nos faltan 2 tópicos. El día de hoy llegamos hasta la patria potestad, pero ya la semana venidera hay exámenes y yo pues considero que al igual que ha ocurrido en oportunidades anteriores, los días que median entre exámenes, ustedes examinan lunes, miércoles y viernes, entonces martes y jueves creo que sería impropio dar la clase porque aunque se pudiese, ustedes van a estar absortos preparando el temario del día siguiente. Nuestro examen es el día 25 y para el efecto yo les estaré trasladando al finalizar la clase el cuestionario de rigor para que ustedes lo resuelvan y al par de que lo están resolviendo, lógica y obviamente estarán estudiando. Ese es el fundamento del examen final. Por aquí alguien me preguntaba lo que ya hemos conversado. Quien tenga problema, obviamente, con cursos del pensum introductorio, no puede, no debe examinarse en el examen final, a efecto de preservar su zona. Se van a la escuela de vacaciones, ganan ese curso y regresan a examinarse en las materias que correspondan, ¿verdad? Eh, Alguien me preguntaba que si los tópicos que se examinan, que se evalúan en su trazada son todo el programa o solo en la parte final. Fíjense que yo les estaré dando esa respuesta porque usualmente el examen de recuperación lo redacta la coordinación. Entonces, lo redacta coordinación y precisamente por esa circunstancia varía, ellos incluyen tópicos de todo el programa, pero yo tengo la impresión que por las circunstancias que han prevalecido, será cada uno de los profesores los que redacten su examen de recuperación. Como vamos a estar en comunicación y en contacto, pues yo les estaré notificando por la vía acostumbrada, ¿verdad? Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre un tópico importante que es la patria potestad y se los presento a continuación. Ya lo tienen ustedes a la vista, ¿verdad? Sí, licenciado. Gracias, Jamie. Muy bien. Bueno, esta tarde-noche vamos a hablar de la patria potestad, que es un término utilizado con extrema frecuencia en el derecho de familia y en el ámbito del derecho civil en términos de generalidad. Para hablar del origen histórico de la institución de la patria potestad, es menester traer a cuenta lo que yo les relacioné el último día de clase, el martes. Se recuerdan que hablamos de la adopción y ahí les expliqué del origen de la adopción. Hablamos del levirato en las culturas mesopotámicas y hablamos de la particularidad que tuvo la adopción en Roma. Ahora voy a tomar algunos elementos de esa exposición para recordar cómo era la familia en Roma. Ya lo expliqué el martes, pero lo vuelvo a explicar hoy. Fíjense que la familia en Roma, como se los dije el martes, era un grupo muy numeroso, ¿verdad? Que estaba conformado por los padres, los hijos de los nietos, los hijos de los hijos, o sea, los nietos, las esposas de los nietos, los esclavos, los hijos adoptados, sus hijos, y eso integraba un grupo numerosísimo de centenares de personas. Hay noticia de familias que tenían 600 miembros, ¿verdad? Y vivían todos en un área en particular. Por supuesto, estoy hablando del sector aristócrata, ¿verdad? De los patricios. Hay que recordar que la estructura romana planteaba la existencia de 2 clases polares. Los patricios, que eran los aristócratas, ¿verdad? Y los plebeyos. Entonces estoy hablando regularmente de las familias aristocráticas, de los patricios, ¿verdad? Entonces, en esa comunidad familiar prevalecía la autoridad del hombre más viejo, como les dije yo, que se llamaba pater familias. Pater familias.
Y les expliqué en la clase del día martes que el pater familias era un sui juris, es decir, expuesto de manera muy simplista, no había autoridad sobre él era la autoridad, era un sui juris. Y los hijos, los nietos, las nueras, los esclavos, ellos eran alieni juris, es decir, ellos estaban supeditados a la voluntad del pater familias. Entonces, repito, tres elementos importantes en la exposición. La familia en Roma era un grupo amplísimo de hasta centenares de personas configuradas por quienes ya les señalé, hijos, nietos, hijos adoptados, etcétera, ¿verdad? Esclavos de los hijos, esclavos de los nietos, etcétera. Y ese grupo era dirigido, era manejado, era ordenado por el personaje más viejo, que era el pater familias. El pater familias era un sui juris, es decir, él concentraba toda la autoridad y sobre él no prevalecía nadie. En la familia, por supuesto, ¿verdad? Era un sui juris. Y todos los supeditados a él, hijos, nietos, esclavos, yernos, nueras, ellos eran alieni juris. Pues el poder del pater familias se significaba en la expresión patrius potestas, que es el equivalente en castellano de patria potestad. La palabra patria viene de patrius o patria, que significaba padre, y potestas significaba poder. De tal cuenta que en Roma, en la Roma antigua, la patria potestad era el poder que el pater familia ejercía sobre todos los miembros de esa comunidad. Era un poder. La patria potestad era un poder. La palabra patria potestad deviene, repito, de las voces latinas patrius, que significaba padre o patria, y potestas, que significaba poder. En, en las primeras exposiciones de nuestro curso, yo les señalé que al concluir la Edad Antigua, concluyó el Imperio Romano, ¿verdad? Ya no existió el derecho romano, pero el derecho romano prevaleció porque se convirtió en un arquetipo, se convirtió en un prototipo, recuerdan ustedes. Primero fue un derecho nacional, después fue un derecho imperial, después fue un prototipo. Pues en la Edad Media era un prototipo, que quiere decir un modelo. Las diversas clases de, de conglomerados humanos tomaron como ejemplo el derecho romano. Y al principio se aplicó durante la Edad Media ese poder sin límites, era un poder sanguinario, porque el pater familias podía sacrificar a los niños, ¿verdad? O abandonarlos, podía ejercer un poder despótico y cruel sobre todos los miembros de su comunidad. Después, eh, en la época de Alfonso X en España, con un grupo de leyes que se llamó las partidas, se reformó ese poder insensato que ejercía el pater familias, pero finalmente se regresó a ese modelo de represión y sanguinario que se ejerció. Entonces, tanto en la antigua Roma como en la Edad Media, en toda Europa casi, ¿verdad? Se ejerció la patria potestad, el poder del pater familias de una manera sanguinaria. Hubo una época que, repito, se morigeró, que fue en la época de Alfonso X, pero luego se retornó a esa crueldad. ¿Qué es la patria potestad en la actualidad? Ese es el número 3. Hace un minuto les dije, en Roma era el poder del padre de familia, el poder excesivo, era un poder al punto de que se podía vender a los hijos como esclavos, flagelarlos, hasta mutilarlos, ¿verdad? Le aplicaba castigos muy severos. Y que en la Edad Media se aplicó ese concepto de una manera semejante. Durante una época se atenuó, pero luego se volvió a tomar.
En la actualidad, obviamente, la patria potestad ya no tiene esa connotación. Fíjense que aquí les traslado una definición muy sencilla de lo que es la patria potestad en la actualidad. Es el conjunto de deberes y obligaciones de los padres hacia los hijos menores de edad o de los hijos mayores que estén declarados en estado de interdicción. Y el propósito de la patria potestad es el cuidado y protección de los hijos. Entonces, adviertan el cambio. En Roma, la patria potestad era un poder extremo, omnímodo, ilimitado. ¿Y quién ejercía ese poder? El pater familias, solo el papá, solo el padre. En la actualidad, la patria potestad ya no es un poder, sino como se los estoy trasladando, es un conjunto de deberes y obligaciones de ambos padres. Ahora ya no es un poder, sino es un conjunto de deberes y obligaciones. ¿Y quién ejerce esa obligación de cuidar a los hijos? A ambos padres. Entonces la patria potestad se modificó abismal y sustancialmente. Ahora ya no es un poder, sino es un conjunto de deberes y obligaciones de los padres hacia los hijos y es ejercido por ambos padres. Yo quiero que tengan a la mano su código a partir del artículo 252, que es en donde empieza a regularse la patria potestad. La patria potestad está regulada del artículo 252 al 277. Del artículo 252 al 277. Hablemos ahora de cuáles son los elementos de la patria potestad. Como lo he dicho en repetidas oportunidades y lo traje a cuenta el martes nuevamente al hablar de la adopción, en toda relación jurídica concurren por lo menos tres elementos. Los elementos personales o subjetivos, los elementos objetivos y los elementos formales. Entonces vamos a hablar acá de cuáles son los elementos personales o subjetivos de la patria potestad. Bueno, pues obviamente son las personas que participan en la relación de filiación. Los elementos personales de la patria potestad son los padres y el hijo o los hijos. Entonces, fíjense que en virtud de la patria potestad, los padres ejercen la representación de los hijos menores. Vean el artículo 252, por favor, que lo voy a leer en este momento. Dice, patria potestad, en el matrimonio y fuera de él. La patria potestad se ejerce sobre los hijos menores conjuntamente por el padre y la madre en el matrimonio y en la unión de hecho, y por el padre o la madre en cuyo poder esté el hijo en cualquier otro caso. Los hijos mayores de edad permanecerán bajo la patria potestad solamente que hayan sido declarados en estado de interdicción. Aquí también debemos darle lectura al artículo 256, que alude al hecho de que en un momento dado exista una pugna entre el padre y la madre, ¿verdad? Entonces, ¿quién va a ejercer la patria potestad? Lo lógico es que se ejerza conjuntamente y los padres racionalmente deben hacer el mayor de los esfuerzos por mantener el hogar integrado para beneficio de los hijos, ¿verdad? Pero en un momento dado esa situación puede generar problemas muy severos, sobre todo cuando hay pugna. Entonces miremos qué dice el Código Civil en el artículo 256. Dice, pugna entre el padre y la madre. Siempre que haya pugna de derechos o intereses entre el padre y la madre en ejercicio de la patria potestad, la autoridad judicial respectiva debe resolver lo que más le convenga al bienestar del hijo. Regularmente, cuando hay una pugna entre los padres, la misma se traslada a la guardia y cuidado de los hijos. ¿Quién va a ejercer la patria potestad? ¿Quién tiene las mejores aptitudes para hacerlo? Eso lo resuelve definitivamente el juez, ¿verdad?
Se hace un estudio económico-social para determinar cuáles son las circunstancias que más favorecen al niño. Veamos también lo que dice el artículo 263, por favor. Fíjense que esto es muy importante. Dice, los hijos deben respeto a sus padres. Los hijos, aun cuando sean mayores de edad y cualesquiera que sea su estado y condición, deberán honrar y respetar a sus padres y están obligados a prestarle asistencia en todas las circunstancias de la vida. Fíjense que esto pareciera que no se tratara de un normativo jurídico, sino de una exhortativa de tipo moral y ético, y probablemente lo sea, pero puede traducirse en una disposición jurídica. Los hijos siempre deben respeto y atención a sus padres. La obligación paterna concluye en un momento dado, ¿verdad? Supuestamente cuando alcanzan la mayoría de edad. Y luego esa relación que es recíproca se convierte en un deber de los hijos por atender y cuidar a sus padres. Ahora, veamos cuál es el contenido de la patria potestad. Ya hablamos de cuáles son los protagonistas de la patria potestad. Son los padres y los hijos. Señalamos que los hijos deben estar con sus padres, ¿verdad? Pero en un momento dado, si hubiera pugna entre ellos, pues obvia y lógicamente, esa pugna tendrá que ser resuelta por la autoridad, quien dirimirá con quién tienen que vivir los hijos. Fíjense que había olvidado señalarles lo que establece el artículo 260, que por favor les pido que lo vean, y que se refiere con quién deben vivir los hijos. Los hijos deben vivir con sus padres casados o unidos. Los hijos menores de edad deben vivir con sus padres o con el padre o la madre que los tenga a su cargo. No pueden, sin permiso de ellos, dejar la casa paterna o materna o aquella en que sus padres los han puesto, debiendo en todos los casos ser auxiliada la autoridad doméstica o la autoridad pública para hacer volver a los hijos al poder y obediencia de sus progenitores. Esta es una norma muy vieja, a parecer a algunos les parece ya una obsolescencia, porque los hijos tienen que irse, dicen, y en efecto llegará un momento en que se vayan, pero durante la menor edad deben estar con sus padres. Y si los niños se van, o niñas, entonces la autoridad pública puede y debe apoyar a los padres para hacerlos retornar. Ahora veamos cuál es el contenido de la patria potestad. Ahí les apunté los artículos que corresponden. Fíjense que hace unos minutos yo les señalaba que en la antigua Roma la patria potestad era un poder extremo que ejercía el pater familias, un poder ilimitado, omnímodo y sanguinario, ¿verdad? Porque podían aplicarse penas y tormentos muy severos, y que de igual forma continuó siéndolo en la Edad Media, pero que en la actualidad, les dije, de conformidad con el artículo 252, ahora es un conjunto de obligaciones y deberes que los padres tienen para los hijos, ¿verdad? Entonces, ¿en qué consiste la patria potestad realmente? Si no es un poder. Hemos dicho que es un conjunto de deberes y obligaciones, pero ¿cuáles son esos deberes? Eso está regulado en el artículo 253, que les pido por favor que lo vean. El artículo 253 dice obligaciones de ambos padres. El padre y la madre están obligados a cuidar y sustentar a sus hijos, sean o no de matrimonio, educarlos y corregirlos empleando medios prudentes de disciplina, y serán responsables conforme a las leyes penales si los abandonan moral o materialmente y dejan de cumplir los deberes inherentes a la patria potestad. Al artículo 253
hay que adicionar lo que establece el artículo 254. El artículo 254 dice: representación del menor o incapacitado. La patria potestad comprende el derecho de representar legalmente al menor incapacitado en todos los actos de la vida civil, administrar sus bienes y aprovechar sus servicios atendiendo a su edad y condición. Aquí les sinteticé cuál es el contenido de la patria potestad. Fíjense, cuidar y sustentar, ¿verdad? La palabra cuidado pues implica, como su contexto lo indica, la prevención, la atención de los hijos para evitar que incurran en situaciones de peligro, ¿verdad? Sustentarlos, pues es proveerlos de los nutrientes que correspondan, sean o no de matrimonio. Fíjense que es una obligación, un deber de los padres, educar y corregir a los hijos. Fíjense que hubo una época, ¿verdad? Ya relativamente remota, en donde la corrección aludía exclusivamente a el manejo de ciertas sanciones, ¿verdad? Que podían ser la imposición de algunas penas corporales, ¿verdad? Eh, Ahora eso, pues, de conformidad con la legislación moderna, la Convención de los Derechos del Niño, pues la corrección tiene que ser adecuada. Nuestro código, pese a ser ya una rémora, porque data de 1963, sí contenía un detalle en torno a eso. Y decía corregirlos empleando medios prudentes de disciplina. Pues en la lejana época en la que yo fui menor, pues nos daban algunos hinchazos, ¿verdad? Que por cierto no caían mal, ciertamente. Ahora eso no se puede. El propio código dice que hay que emplear medios prudentes de disciplina, porque si no, pueden ocurrir situaciones severas como que un padre o una madre pierdan la patria potestad. Ahora recuerdo que hace, pues, ¿cuántas semanas o tal vez un mes, apareció un video en donde en la terraza de una casa de Villanueva una señora golpeaba, pero de manera severísima, a una niña pequeña de unos 4 o 5 años. Entonces ella fue capturada, la niña fue recluida en un lugar de albergue. Así es como lo determina la ley ahora. Entonces, los medios prudentes de disciplina se refieren, pues, a cierto tipo de sanciones que no son corporales. Fíjense que es importante también lo de la representación. El padre y la madre tienen el deber de representar al hijo menor o al hijo mayor cuando sea incapacitado. Y también tienen la obligación de administrar sus bienes. Fíjense que este último detalle, a mi juicio y en mi muy modesta opinión, es muy importante. Los padres pueden aprovechar los servicios de los hijos atendiendo a su edad y condición. Pues, esto implica que para conducirlo en las responsabilidades de la vida, pueden ponerle pequeñas tareas o tareas hogareñas a efecto de que en un momento dado los niños se adecúen a los procesos de formación necesarios, ¿verdad? Porque la vida, obvia y lógicamente, no es solo comodidad, ¿verdad? Entonces, para introducirlos en los mecanismos muchas veces adversos de la vida, se tienen que aprovechar sus servicios, dice, atendiendo a su edad y condición. Eh, Se entendía perfectamente en el año 63, ¿verdad? Hacer pequeñas tareas en la casa, ¿verdad? Eh, Ir a comprar las tortillas o el pan. Ahora todo eso luce peligroso, ¿verdad? Porque los niños no pueden salir a la calle con tanta facilidad. Entonces, pero sí es adecuado, y la ley lo preceptúa así, que se les encamine en la vida enseñándoles responsabilidades de acuerdo a su edad y condición. Ahora, ¿cuáles son los elementos formales? Fíjense que las conductas de los progenitores tienen que estar totalmente adecuadas a lo que dice la ley, porque no se puede abusar de ciertas situaciones. Fíjense que
eh, le señalo lo que dice el artículo 264 respecto a los bienes de los hijos. Dice el artículo 264, bienes de los hijos. Los padres no pueden enajenar ni gravar los bienes de los hijos, ni contraer en nombre de ellos obligaciones que excedan los límites de su ordinaria administración, sino por causa de absoluta necesidad y evidente utilidad y previa a la autorización del juez competente e intervención del Ministerio Público. Los padres son administradores de los bienes de los hijos, pero no pueden asumir actitudes libérrimas mediante los cuales vendan los bienes de los hijos o los graben y se aprovechen de ellos comprometiendo el patrimonio de los hijos. Es necesario obtener una autorización judicial en un juicio que se llama juicio de necesidad y de utilidad. Les cuento una referencia que a mí me impresionó mucho hace algunos años, ¿verdad? Últimos años, mejor dicho, porque estaba yo recién graduado y ocurrió que fíjense que dos personas muy jóvenes, contrajeron matrimonio, ¿verdad? Frisaban como los 19 o 20 años. La señorita, y señora después, provenía de un hogar muy estable económicamente. El papá tenía muchos recursos. Entonces, si no muchos, tenía los suficientes, ¿verdad? Pero el caballero no. El caballero, recuerdo yo que realizaba labores. Miren, hay un micrófono abierto, yo les agradecería que lo cerraran, por favor. Bueno, les decía yo que el caballero realizaba tareas manuales muy complejas y obtenía muy poco dinero. Entonces el papá se opuso a este matrimonio, pero como ocurre en muchas oportunidades, ¿verdad? No atendieron sus admoniciones y ella se fue con este joven y tuvieron dos nenas. En eso la dama enfermó severamente y murió. Y el papá, que también ya había muerto, le había dejado a ella unos terrenos. Y ella, a su vez, había otorgado un testamento para sus hijas. Las niñas eran propietarias de unos terrenos, pero como les he comentado, el papá obtenía recursos magros, ¿verdad? No tenía disponibilidad y vivían de manera muy difícil, ¿verdad? Vivían en una pequeña habitación y con muchas incomodidades y falta de cuidado. Se planteó un juicio de utilidad y necesidad, que era menester vender uno de esos terrenos para comprar una casita que iba a ser útil, ¿verdad? Y había necesidad de hacerlo. Entonces se presentó la solicitud en un tribunal, el tribunal hizo el estudio correspondiente y determinó que en efecto, que no era menester esperar a que las niñas tuvieran 18 años, ¿verdad? Entonces se facultó al papá, y el papá con la autorización correspondiente y con fundamento en este artículo en donde se habla de la absoluta necesidad y evidente utilidad y previa autorización del juez competente, compró la casita y se trasladó con las nenas. A eso se refiere este artículo. Entonces, fíjense que eso también está regulado en los artículos 265 y subsiguientes. Dice, tampoco podrán los padres celebrar contratos de arrendamiento por más de 3 años, ni recibir la renta anticipada por más de 1 año sin autorización judicial. Existe un cuidado sobre ese tipo porque podría ser que el papá fuera descuidado, ¿verdad? O irresponsable. Ni vender valores comerciales, industriales, títulos de venta, acciones, bonos, frutos y ganados por menor valor del que se cotiza en la plaza el día de la venta, ni prestar garantía en representación de los hijos a favor de tercera persona. Entonces hay un cuidado extremo
sobre el patrimonio de los hijos. Y dice el 266, siempre que el juez conceda licencia para enajenar o gravar inmuebles, tomará las medidas necesarias para hacer que el producto de la venta o el monto del crédito sea empleado en el objeto que motivó la autorización y que el saldo, si lo hubiere, se invierta debidamente depositándose, mientras tanto, en un establecimiento bancario. Esos son los elementos objetivos. Y para ir concluyendo la exposición de esta noche, fíjense que hay tres situaciones que merecen ser analizadas. Aquí están consignadas con toda claridad en la ley, que son los supuestos de la separación, de la suspensión y de la pérdida de la patria potestad. ¿Cuándo se puede separar a una persona de la patria potestad? Separar, aquí se los trasladé de conformidad con el Diccionario de la Lengua Española de Verón Editores, quiere decir apartar, desprender, aislar. Entonces, separar a una persona de la patria potestad es ya no permitirle que la ejerza. Entonces, la separación de la patria potestad ocurre cuando, por las razones dispuestas en la ley, el padre o los padres son apartados del ejercicio de tal función por concretarse los supuestos contenidos en el artículo 269, que lo vamos a leer, les pido que lo hagamos, por favor. Dice el artículo 269 lo siguiente: separación de la patria potestad. Si el que ejerce la patria potestad disipa los bienes de los hijos, o por su mala administración se disminuyan o se deprecian, será separado de ella a solicitud de los ascendientes del menor, sus parientes colaterales dentro del cuarto grado de consanguinidad o del Ministerio Público. Es decir, si un papá no es buen administrador y anda haciendo inversiones indebidas con los bienes de los hijos o los está dilapidando, lo apartan de la patria potestad. No la pierde, sino la apartan. Fíjense que este artículo ha sido muy comentado, censurado, porque a veces hay algunos padres que son pésimos administradores, ¿verdad? Manejan mal el aspecto pecuniario, pero son padres cariñosos. Entonces, lo que se señala es que se les debía separar de la administración, nombrar un administrador, pero no separarlos de los hijos, ¿verdad? Porque a veces son padres que tienen otras características, pero aquí no se aclara eso, aunque en la realidad, de alguna manera, el entendido ha sido ese, pero de manera radical, como ustedes pueden ver, se le suspende, ¿verdad? Separándolo de los hijos, cuando se debía suspender de la administración porque son malos administradores. Ahora, ¿cuándo, se les separa? ¿Cuándo se suspende la patria potestad? La suspensión de la patria potestad está regulada en el artículo 273, que yo les pido que leamos. Dice el artículo 273 lo siguiente: suspensión. La patria potestad se suspende, primero, por ausencia del que la ejerce, declarada judicialmente; por interdicción, declarada en la misma forma; por ebriedad constitucional, por tener el hábito del juego o por el uso indebido y constante de drogas estupefacientes. Adviertan la diferencia entre separación y suspensión. Pareciera que fuera lo mismo, ¿verdad? Pero en la separación se debe a mala administración. En cambio, en la suspensión hay supuestos que, por ejemplo, la ausencia es cuando una persona desaparece de su domicilio. Lo estudiamos, eso está regulado en el artículo 42. Por interdicción, cuando una persona pierde el equilibrio anímico e intelectivo, ¿verdad? No está en condiciones de ejercer la patria potestad porque no está en uso de sus 5 sentidos. Ahora, por ebriedad, por el hábito del juego o por el uso de drogas o estupefacientes, eso está más que relacionado, ¿verdad? Entonces, fíjense que luego hay un artículo que regula la pérdida de la patria potestad. Ya hablamos de la separación, de la suspensión, y hablemos ahora de la pérdida de la patria potestad.
La pérdida de la patria potestad está regulada en el artículo 274 y yo les pido que leamos. Dice el artículo 274, pérdida. La patria potestad se pierde por las costumbres depravadas o escandalosas de los padres, dureza excesiva en el trato de los hijos o abandono de sus deberes. Segundo, por dedicar a los hijos a la mendicidad o darles órdenes, consejos, insinuaciones y ejemplos corruptores. Tercero, por delito cometido por uno de los padres contra el otro o contra la persona de alguno de sus hijos. Cuarto, por la exposición o abandono que el padre o la madre hicieron de sus hijos para el que los haya expuesto o abandonado, y por haber sido condenado 2 o más veces por delito del orden común si la pena excediera de 3 años de prisión por cada delito. También se pierde la patria potestad cuando el hijo es adoptado por otra persona. Entonces hay 3 supuestos. La separación es cuando hay mala administración, entonces de una vez lo alejan de los hijos, lo cual dije yo que pareciera injusto. La suspensión, que es una medida provisoria, ¿verdad? Que se refiere a los supuestos contenidos en el artículo 273, ausencia, interdicción, ebriedad y el hábito del juego o la consumición, consumir estupefacientes. Y la pérdida del 274 cuando hay situaciones más radicales y terribles, como ustedes pueden ver, ¿verdad? Como las costumbres depravadas de los padres. Pero fíjense que pareciera a veces que al legislador se le olvida lo que ha expuesto en oportunidades precedentes. Vean el artículo 277, dice restablecimiento, que es lo que estamos tratando en el número 6. ¿Puede restablecerse la patria potestad? Restablecer quiere decir, como lo señalamos aquí, volver a poner una cosa en el sitio o estado en que tenía antes. Es devolver, ¿verdad? Reinstalar. Entonces, el juez, en un momento dado, examinando cada caso y a petición de parte, puede restablecer al padre o la madre en el ejercicio de la patria potestad, cuando las causas de la suspensión o pérdida hubieran desaparecido y no fueran por cualquier delito contra las personas o los bienes de los hijos. Quiere decir que realmente no hay pérdida, ¿verdad? Porque lo que se pierde ya no se recupera, pero aquí dice que el juez examinará cada caso, salvo, dice, en delito contra las personas o de los bienes de los hijos. Entonces, realmente solo se pierde en 2 casos, en el primero y en el tercero, por las costumbres depravadas o escandalosas de los padres, dureza excesiva en el trato de los hijos o abandono de sus deberes familiares. Y tercero, por delito cometido por uno de los padres contra el otro o contra la persona de alguno de los hijos. De esta manera, estamos concluyendo la exposición de esta tarde y quiero hacer hincapié en lo siguiente. Aquí, seguidamente, está el cuestionario. Como ustedes lo pueden ver, es un cuestionario de 26 preguntas. De esas voy a tomar yo un número específico que no va a pasar de 15, no creo que lleguemos a 15. De repente van a ser 10, ¿verdad? Pero no lo preciso todavía porque no lo he redactado. Las preguntas que yo les voy a formular, yo las voy a estar tomando de aquí. Es lo que ya hemos visto, no hay nada anómalo, que es la unión de hecho, los antecedentes de la unión de hecho, por qué la unión de hecho es un acto declarativo, qué diferencia existe entre matrimonio y unión de hecho, qué es parentesco de afinidad, qué es parentesco de consanguinidad, qué es parentesco civil de adopción, qué es grado, qué es línea, etcétera. Cuáles son los antecedentes históricos de las técnicas modernas de procreación, etcétera, ¿verdad? Entonces, si ustedes lo resuelven, pues obviamente estarán estudiando, bueno, tienen que resolverlo, creo yo que es mucho más fácil resolverlo que utilizar otro procedimiento. Nuestro examen es el 25 y yo quiero concluir, que hoy no hay preguntas, presentarles mi gratitud. Yo solo tendría una cosa que lamentar en relación al vínculo que hemos constituido.
Y ese lamento se refiere a que no nos conocemos personalmente, pero yo espero que pronto así sea. Eh, yo creo que Dios mediante pronto se va a restituir la situación. Eso no quiere decir que no tengamos cuidado, porque ahí escuchaba que todavía es muy probable que se genere un rebrote pandémico en 2 semanas, ¿verdad? Y que hay que tener todos los cuidados. Pero yo espero que de repente pudiera ser, si Dios lo permite y si Dios me confiere ese honor, poder trabajar con ustedes en el desarrollo del siguiente curso, que es Derecho Civil 2. Entonces, en tanto que eso ocurre, reciban mi afecto y mi gratitud por haberme conferido el honor de trabajar con ustedes en este curso, del cual nos faltaron dos temas. Así es que concluyo la clase y el día del examen les estaremos avisando previamente, como lo hacemos de costumbre. Que tengan ustedes muy buena noche. Muchas gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias. Buenas noches, licenciado. Buenas Gracias, noches. Luis. Feliz noche. Muy buenas noches. Gracias, licenciado. Buenas noches. Muy Buenas buenas noches, Lee, que Dios me lo bendiga. A Bendiciones para ustedes usted y también toda su familia. bendiciones. Gracias. Éxitos Feliz en noche, todo. licenciado. Feliz noche.